El otro punto complicado para los mexicanos es decir no, ya lo vimos. Así que vamos a ver técnicas para saber decir no sin que la otra persona se sienta ofendida. Así que uno, aclara la petición. En primer lugar, es importante que aclaremos cuál es la petición que nos están haciendo. Me estás pidiendo algo, para estar seguro que entendí bien, voy a repetir lo que me pides. A ver, ¿tú quieres que mañana te lleve al aeropuerto? ¿Sí o no? Sí. Ah, ok. Analizar las consecuencias. O sea, antes de decir que sí o no, deben pensar en cuáles son las consecuencias si le digo que sí, cuáles son las consecuencias si le digo que no. Las consecuencias para mí, primero, y las consecuencias para él o ella, segundo, ¿no? Pero así que no tengo forzosamente que contestar en el momento. Tendemos a contestar en el momento, y en el momento no sé exactamente si puedo, si no puedo, etc. Así que, seguidamente, tenemos que pensar en las consecuencias que puede tener aceptar o rechazar esa petición. Podemos decirle a la persona que nos deje un segundo para pensarlo, o que no estamos seguros mientras hacemos ese análisis. O sea, no tengo que contestar en el momento. Déjame ver, tengo que checar mi agenda. Quizás ya sé que no voy a poder, pero para no decir un no enseguida, apenas me dijo, etc. Tomar un poco de tiempo. Déjame checar, eso quiere decir que quedo abierto, pero quiero checar mi agenda. Y la persona no se va a molestar porque le está pidiendo, a ver, o déjame ver si mi mujer o mi esposo no ha previsto algo. Déjame llamarle y te digo. Así que ahí la primera acción es que dejo aún todo abierto. No es un no así, la guillotina que cae, ¿no? Es, a ver, déjame checarlo. Y eso me permite reflexionar y buscar la buena solución. O puedo realmente, y tengo ganas de hacerlo, lo hago, lo voy a llevar. Pero también estoy en mi derecho, hasta no tengo nada previsto, pero no tengo ganas. Es mi domingo y domingo estoy cansado. Y no, es mi derecho y no soy mala onda. Ahora, puedo también acompañarlo si quiero, ¿no? Así que piénsatelo. Antes de responder, un paso más, piénsatelo. No tienes por qué responder en ese momento. A lo mejor tienes que consultarlo con alguien más, con tu esposa, con no sé quién, mirar tu agenda o cerrar un plan previamente previsto, que aún está en el aire, antes de decir si quieres o no. Así que la primera etapa es, toma un poco de tiempo, al menos que me pides si puedo, ya sé que puedo, quiero, ok, te digo que sí enseguida, punto. Pero si debo decir no, pues para hacer pasar la píldora más fácilmente es, déjame verlo, si, ¿sabes? Quedo abierto, yo soy abierto a acompañarte, pero déjame pensarlo, o déjame checar con mi agenda o con mi esposa o mi esposo si estamos disponibles, si mi mujer no haya previsto algo, ¿no? Y expresar la negativa, porque la finalidad es decir no, ¿no? Así que expresar la negativa de forma asertiva. A veces nos sentimos incómodos al decir que no, y nos lleva a poner excusas poco claras. Ah, es que mi abuela, o sea, inventamos, ya nos metemos en problemas solitos por no saber decir que no, ¿no? Es lo que quiere decir eso. Así que hay que ser claro y amable al rechazar esa petición para evitar hacer sentir mal a la otra persona. Algunos ejemplos son, me gustaría decirte que sí, pero me viene muy mal. Me gustaría acompañarte, pero tengo cosas que hacer. Entiendo que quieras que te preste mi coche, pero lo necesito más tarde. Eso es una manera, pero la manera más eficiente de decir que no es esa. Emplear la técnica del sándwich. Es decir, sí, pero no, pero sí. Me explico. Esta técnica consiste en expresar algo positivo antes y después de decir sí, de decir no, perdón. Por ejemplo, me encantaría ayudarte, pero voy a faltar de tiempo. Si quieres, mañana te llevo. Ya es mucho, o sea, él no se puede molestar con eso. O sea, si le dices, ah, no, ¿sabes qué? No tengo tiempo.
Ahí es duro, no le estás poniendo una patada. Ahora, oye, me encantaría llevarte, pero no es el momento porque debo llevar a mi tío al hospital, pero si puedes, mañana te llevo. Quizás no le conviene mañana, buscar otra opción, pero sí me gustaría, pero no puedo, pero mañana. Otro ejemplo, me encantaría ayudarte, pero voy a faltar de tiempo. Si quieres, mañana a primera hora lo vemos. Gracias por contar conmigo, pero hoy me viene no me viene muy bien. Si quieres, quedamos otro día para tomar un café. Dejo abierto, al final dejo abierto, pero del momento que me lo pides no puedo. Esa es la mejor manera de decir un no sin ofender. Y la otra persona le va a ser difícil sentirte ofendida así. Porque lo que hace que no pueden decir que no es que tienen miedo que la otra persona se ofende. Así que, ¿qué hago? Debo buscar una solución para que no se ofenda, así yo puedo decir que no. Y eso es una buena manera de, oye, sí, me gustaría llevarte, pero ya me comprometí con mi esposa que vamos a llevar al perro al veterinario, pero si puedes mañana o la semana próxima, cuentas conmigo. Así la persona no se puede enojar. ¿Cómo lo ven eso? ¿Van a tratar de decir que no así? ¿O ya lo hacían quizás? No sé. Sí, yo sí. Yo sí no, a mí no me gusta o sea, entrar en mentiras o... Sí, eso de inventar historias para justificar, olvídenlo. Porque ustedes solitos se ponen en situaciones complicadas. Y la verdad de las cosas es que por eso tengo muy pocos amigos. Porque los que tengo saben que soy muy neta, muy clara, muy directa y que les voy a decir, tú sabes que me da hueva y pues no voy. La verdad. O sí tengo algo que hacer, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cambiamos el día o así? Y no, para nada he tenido algún problema con eso. Pero me agradecen esa parte, que les diga la verdad. Así que, para decir no, bueno, la gran ventaja es que tienen jefes extranjeros con los cuales es muy fácil decir que no. Estamos acostumbrados en Europa a que nos digan que no. Siempre decimos, o sea, el no ya lo tenemos, hay que ir por el sí. Pero el no es lo que viene primero. Así que nosotros estamos acostumbrados al no. Así que ustedes aprovechen de tener jefes donde sí pueden decir que no, no se van a ofender, no se van a molestar y aprovechen. Ahora, entre mexicanos, eso es para gente susceptible, sentida, eso es una buena manera. O sea, sí te quiero apoyar, ahora no puedo, pero sí quiero apoyarte. Mañana no se puede enojar, no se puede molestar la persona presentando las cosas así. Ahora, ustedes deben tener en mente que tienen el derecho de decir que no. Ahora, poniendo las formas como esa, pero no deben decir que sí a todo. Es muy frustrante de decir que sí a todo. Así que es su derecho. Y que yo sepa, decir no, o sea, porque aquí decir no es ser grosero, pero no es un insulto de decir que no. Te digo que eres pendejo, te estoy insultando, pero digo no, es mi derecho y no es un insulto. Sí, no es un insulto, no es un insulto. Así que estoy en mi derecho de no querer, de no poder, de no saber.